En las arenas doradas del desierto mediterráneo, donde los vientos cuentan historias, habitaba un pueblo enigmático, los filisteos. Su nombre, grabado en la Biblia y en la historia, nos invita a un viaje por el tiempo para desentrañar sus misterios. Te invito a que descifremos sus orígenes, su poderío militar, su cultura y su legado que aún perdura hasta el día de hoy. Un viaje más que interesante de una civilización milenaria. Allí Hamushan Kai, amigos. Yo soy Axel y estas son historias fantásticas. Capítulo 1. Tras las huellas del nombre. En Oriente Próximo se erguía una civilización muy antigua, los filisteos. Su nombre, envuelto en un halo de misterio, ha resonado a través de los milenios en las páginas de la Biblia y en los susurros de la historia. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos antiguos pobladores? ¿De dónde provenían? Las investigaciones apuntan que el nombre filisteo se escribía Plisti, la cual deriva de la palabra hebrea Pleshet, que significa tierra de invasores del mar. Esta denominación hace referencia a la región hoy conocida como Palestina, ubicándolos entre los pueblos del mar. Un grupo de aguerridos marinos que irrumpieron en el Mediterráneo oriental durante la Edad de Bronce tardía. Capítulo 2. Un pueblo entretejido en la Biblia. Las Escrituras nos ofrecen una ventana única a la vida de los filisteos. En sus relatos aparecen como una potencia regional formidable, rivalizando con los israelitas por el control de la tierra prometida. Uno de los encuentros más conocidos entre hebreos y filisteos es aquel en que Goliat fue abatido a manos del rey David, según 1 Samuel, capítulo 17, versos 43 al 47. Los filisteos tenían ciudades fortificadas como Asdod, Gaza y Gat. Eran bastiones de poder y cultura. Sin embargo, la Biblia también presenta una visión más compleja de los filisteos. No solo eran enemigos, sino también vecinos con quienes los israelitas interactuaban en el comercio y la vida cotidiana. De hecho, la Biblia narra historias de matrimonios mixtos como el de Sansón y Dalila, según el capítulo 16 de Jueces, e incluso también asimilación cultural entre ambos pueblos. Capítulo 3. Revelaciones bajo la arena. La arqueología ha sido fundamental para desenterrar los secretos de la civilización filistea. Las excavaciones en sus antiguas ciudades han revelado imponentes palacios, templos ornamentados y tumbas cuidadosamente elaboradas. Estos vestigios nos hablan de una sociedad próspera, con una rica cultura material y con una profunda conexión con el mar. Uno de los hallazgos más importantes, aunque también bastante cuestionables, dado a que existen expertos que niegan que se trate de material de origen filisteo, sería la evidencia de un sistema de escritura conocido como alfabeto filisteo. Este sistema, basado en el consonantismo semítico, guarda similitudes con el alfabeto fenicio y griego, lo que sugiere posibles conexiones culturales entre estos pueblos. Algo que no es de extrañar, ya que en su momento los griegos dominaron toda esa zona de la mano de Alejandro Magno. Capítulo 4. Creencias y rituales. Un universo simbólico. La religión filistea estuvo influenciada por las culturas vecinas, tales como la cananea o la egipcia. La interacción y el intercambio cultural que caracterizaba la región era algo común en aquel entonces. Las creencias filisteas estaban estrechamente ligadas a la naturaleza y a la vida cotidiana. Sus dioses, donde el más representativo era Dagón, dios del mar, conocido por aquel episodio bíblico en el que el Arca de la Alianza, que llevaba la presencia del mismísimo Dios hebreo, hizo que su estatua se arrodillara ante ella. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios.
Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron y vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor, así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón, en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Primera de Samuel, capítulo 5, versos del 1 al 5. Los filisteos también adoraban a Astarte, diosa de la guerra y del amor, así como también a Belcebú, terrible demonio del mundo antiguo. Incluso celebraban diversas festividades y rituales para honrar a sus dioses, lo cual incluía sacrificios de animales, ofrendas de productos agrícolas y danzas rituales. Todo esto era parte de su cultura ceremoniosa, la cual buscaba protección divina, fertilidad de la tierra y la victoria en las batallas. La creencia filistea sobre la muerte y el más allá no está del todo clara. Algunos hallazgos sugieren que creían en una forma de vida después de la muerte, donde los difuntos eran juzgados por sus acciones en vida. De hecho, se han encontrado ataúdes de arcilla de origen filisteo muy similares a los sarcófagos egipcios. Si te gusta el video, suscríbete al canal y compártelo. Capítulo 5. Gobernando entre murallas. Las ciudades-estado filisteas se caracterizaban por una organización política compleja. Cada ciudad gobernaba por un rey o serem, quien ejercía su poder con la ayuda de una corte y un ejército. La sociedad filistea estaba estratificada con una élite gobernante, una clase sacerdotal, artesanos, comerciantes y campesinos, algo que era bastante común por aquellos tiempos y también en aquella zona. Capítulo 6. Guerreros del mar, arsenal y estrategias. Los filisteos eran reconocidos por su destreza militar. Su ejército estaba compuesto por infantería, caballería y carros de guerra, equipados con espadas, escudos redondos, arcos y flechas. Su dominio del mar les permitió desarrollar una eficaz armada naval con barcos veloces y maniobrables. Las tácticas filisteas combinaban la fuerza bruta con la estrategia. Utilizaban formaciones cerradas para avanzar en el campo de batalla, protegido por escudos y cascos. También eran expertos en el uso de carros de guerra, que sembraban el terror entre sus enemigos. Capítulo 7. El viaje final. Los filisteos, como muchas otras culturas antiguas, tenían un conjunto de creencias y prácticas relacionadas con la muerte y el más allá. Estas creencias se reflejaban en sus ritos funerarios que buscaban garantizar un tránsito seguro hacia la otra vida y honrar la memoria del difunto. Los filisteos enterraban a sus muertos en tumbas excavadas en la tierra o en cámaras funerarias dentro de sus mismos hogares. Los cuerpos eran colocados en posición fetal, generalmente acompañados de ofrendas como alimentos, cerámica, joyas y armas. Estas ofrendas tenían un significado simbólico. Los alimentos representaban el sustento del difunto en la otra vida. La cerámica simbolizaba el hogar y la vida cotidiana. Las joyas representaban la riqueza y el estatus social. Y finalmente las armas representaban la protección en el viaje al más allá. Sin embargo, las creencias filisteas sobre la otra vida no están del todo claras. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que creían en una forma de juicio final, donde los difuntos eran juzgados por sus acciones en vida. Capítulo 8. El crepúsculo de una civilización. Es importante entender que la investigación sobre la civilización filistea aún está en curso y que nuevos descubrimientos pueden ir arrojando mayor luz sobre diferentes aspectos de su cultura y de su historia. A partir del siglo XII a.C., la civilización filistea comenzó a declinar. Diversos factores como las invasiones de otros pueblos, terremotos y sequías contribuyeron a su debilitamiento.
Gradualmente, las ciudades filisteas fueron conquistadas y su territorio absorbido por imperios vecinos como el asirio y el babilónico. Para el siglo VI a.C., la civilización filistea había desaparecido como entidad política independiente. Sin embargo, el legado de los filisteos perdura hasta nuestros días, si consideramos que existe una suerte de continuidad en los habitantes de la región palestina actual.